La idea central es la responsabilidad personal. La vida, en gran medida, se compone de las decisiones que tomamos, y al asumir la responsabilidad de nuestras propias elecciones, podemos liberarnos de la culpa y de la tendencia a culpar a los demás o a las circunstancias por nuestra situación. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestras emociones y experiencias son producto de lo que otros hacen o de lo que nos sucede, pero la verdad es que, en última instancia, somos nosotros los que decidimos cómo reaccionar ante esas situaciones. Ser capaz de hacerte cargo de ti mismo no significa que las cosas siempre vayan a salir bien, pero sí implica que, al final del día, eres responsable de cómo enfrentas la vida y cómo decides avanzar, independientemente de los obstáculos. Laura solía ser una persona que constantemente encontraba culpables afuera de sí misma. Si su jefe no la felicitaba, pensaba que era por su estilo de trabajo; si sus amigos no la invitaban a eventos, se sentía rechazada. Sin embargo, un día se detuvo a reflexionar y se dio cuenta de que al culpar a los demás de su insatisfacción, nunca llegaba a cambiar su propia situación. Decidió entonces empezar a hacerse cargo de su bienestar emocional. En lugar de esperar que su jefe le reconociera, comenzó a buscar otras formas de crecimiento profesional por su cuenta, como tomar cursos en línea y mejorar sus habilidades. Al final, su autoconfianza creció, y su jefe empezó a notarlo, pero sobre todo, Laura comenzó a sentirse mucho más tranquila y empoderada porque dejó de depender de la validación externa. El amor propio es un tema que a menudo pasa desapercibido, pero es esencial para llevar una vida equilibrada y plena. Muchas veces, buscamos fuera de nosotros el amor y la aceptación que deberíamos brindarnos primero a nosotros mismos. Si no somos capaces de valorarnos y cuidarnos, es probable que nos sintamos vacíos, ansiosos y dependientes de los demás para sentir que valemos algo. La clave está en aprender a amarnos tal como somos, sin esperar la perfección y sin compararnos constantemente con los demás. El primer amor no es un amor romántico hacia otra persona, sino el amor incondicional que nos damos a nosotros mismos. Este amor nos proporciona las bases para una vida más estable emocionalmente, porque cuando nos aceptamos, somos capaces de relacionarnos de una manera más sana con los demás. Carlos había pasado años sacrificando su bienestar por complacer a los demás. Siempre ponía las necesidades de sus amigos, su familia y su trabajo por encima de las suyas. De hecho, se sentía culpable si no ayudaba a alguien o si tomaba tiempo para sí mismo. Esta constante entrega, sin embargo, lo dejaba agotado y sin una identidad propia. Un día, al reflexionar sobre su vida, Carlos se dio cuenta de que su felicidad no podía depender exclusivamente de los demás. Decidió empezar a invertir en su propio bienestar, comenzó a hacer ejercicio, a dedicarle tiempo a sus pasatiempos y a aprender a decir no cuando algo no le hacía sentir bien. Con el tiempo, notó que su relación consigo mismo mejoró, y que, al sentirse más pleno y equilibrado, su capacidad para amar a los demás se incrementó también, pero ahora desde un lugar de amor propio, no de dependencia. En nuestra vida cotidiana, buscamos la aprobación de los demás de manera constante. Desde las redes sociales hasta nuestras interacciones en el trabajo o en la familia, estamos constantemente buscando señales de validación. Sin embargo, vivir para complacer a otros nos hace perder nuestra autenticidad y, lo que es peor, nos impide vivir de acuerdo con nuestras verdaderas necesidades y deseos. La libertad real viene cuando dejamos de vivir buscando la validación externa y comenzamos a tomar nuestras propias decisiones basadas en lo que sentimos que es mejor para nosotros. Esto no significa ser egoístas ni desconsiderados con los demás, sino que implica que nuestra autoestima y nuestras decisiones no deben depender de la opinión de los demás. Cuando empezamos a vivir sin la constante necesidad de aprobación, descubrimos una nueva fuerza interior. Mariana pasó años viviendo según las expectativas de su familia y amigos. Hizo la carrera que sus padres querían, aceptó trabajos que no le interesaban, y siempre decía sí aunque no quería. Esto la hizo sentir atrapada en una vida que no le pertenecía. Un día, al conversar con una amiga, se dio cuenta de que,
aunque siempre buscaba la aprobación de los demás, nunca se había preguntado qué quería ella misma. Decidió empezar a hacer las cosas que realmente le apasionaban, aunque eso significara decepcionar a algunas personas. Comenzó a tomar decisiones en su vida basadas en sus propios valores y deseos. Aunque al principio fue difícil, pronto se dio cuenta de que sus relaciones más importantes, como las que tenía con su familia cercana, se volvieron más profundas y genuinas porque ahora estaban basadas en su verdadero yo. No en lo que los demás esperaban de ella. El pasado tiene una forma de atraparnos. Muchas veces, las experiencias negativas o dolorosas que hemos vivido pueden seguirnos, bloqueándonos emocionalmente y limitando nuestra capacidad de crecer. Para avanzar en la vida, es fundamental liberarnos de esos lastres emocionales. El pasado ya no existe, lo único que realmente tenemos es el presente, y es desde aquí que podemos construir un futuro mejor. Romper con el pasado implica perdonar, dejar ir las heridas, y no vivir con la carga de lo que ya no podemos cambiar. Al soltar el pasado, encontramos una nueva libertad para vivir plenamente en el momento actual. Juan había tenido una relación difícil con su padre. A lo largo de los años, acumuló resentimientos y dolor debido a las discusiones y a la falta de apoyo emocional. Aunque su padre ya había cambiado, Juan seguía anclado a esos recuerdos. Un día, se dio cuenta de que, al seguir aferrándose a la ira y la tristeza del pasado, solo estaba afectando su presente. Decidió perdonar a su padre, no porque las heridas ya no existieran, sino porque entendió que su felicidad dependía de él mismo, no de las acciones pasadas de otra persona. Al liberarse de esa carga, Juan comenzó a disfrutar de una relación más saludable con su padre y, lo más importante, encontró paz en su corazón. La culpa y la preocupación son dos emociones poderosas, pero también son profundamente inútiles. Nos mantienen atrapados en pensamientos del pasado y del futuro, sin permitirnos disfrutar del presente. La culpa nos hace sentir responsables por cosas que ya han sucedido, pero que no podemos cambiar, mientras que la preocupación nos sumerge en posibles futuros que aún no existen y que, en muchos casos, nunca sucederán. Reconocer que estas emociones no aportan nada positivo es el primer paso para liberarnos de ellas. Al aprender a dejarlas ir, podemos empezar a vivir más plenamente, tomando decisiones basadas en lo que podemos hacer hoy, sin preocuparnos por lo que ya no podemos controlar ni lo que está fuera de nuestro alcance. Laura solía pasar horas pensando en las decisiones que había tomado en el pasado. Se sentía culpable por no haber estudiado algo que le apasionaba y por no haber aprovechado ciertas oportunidades. Además, se preocupaba constantemente por lo que podría suceder en el futuro, lo que le generaba un estrés constante. Un día, decidió practicar un ejercicio simple. Cada vez que la culpa o la preocupación comenzaban a invadir su mente, tomaba una respiración profunda y se preguntaba, ¿esto realmente puede cambiar algo? Con el tiempo, aprendió a vivir más en el presente, enfocándose en lo que podía controlar y dejando de lado el peso de la culpa y la preocupación. Esto le permitió disfrutar más de su día a día y tomar decisiones más calmadas y reflexivas. La zona de confort puede ser una prisión invisible que limita nuestras posibilidades. Muchas veces, seguimos en lo mismo porque es lo que conocemos, porque nos da seguridad, pero al mismo tiempo, nos impide crecer y descubrir nuevas facetas de nosotros mismos. Salir de la zona de confort no significa necesariamente hacer grandes cambios, pero sí implica estar dispuestos a explorar nuevas ideas, a probar cosas nuevas y a desafiar las creencias que nos limitan. Esta exploración es una invitación a vivir de manera más rica y auténtica, descubriendo nuevas pasiones y formas de relacionarnos con el mundo. Marta había estado en la misma rutina durante años. Se levantaba a la misma hora, iba al trabajo, regresaba a casa y repetía el ciclo. A pesar de que a veces sentía que algo faltaba, no se atrevía a hacer cambios. Un día, después de escuchar una charla sobre la importancia de salir de la zona de confort, decidió inscribirse en clases de pintura. Aunque al principio se sintió insegura y temerosa, pronto descubrió que tenía un talento oculto y que el acto de pintar le traía una paz inmensa.
Marta se dio cuenta de que explorar lo desconocido no solo le permitió descubrir un nuevo pasatiempo, sino que también enriqueció su vida emocional y personal. Las normas sociales y las expectativas culturales a menudo nos imponen una forma de vivir que no necesariamente refleja nuestros deseos o necesidades más profundos. Estas convenciones nos dicen cómo debemos vestir, cómo debemos comportarnos, qué metas debemos tener, y, en muchos casos, nos limitan al etiquetarnos y hacer que actuemos de acuerdo con lo que se espera de nosotros. Romper con estos convencionalismos significa ser auténticos, cuestionar las reglas no escritas y atrevernos a ser quienes realmente somos, sin importar lo que los demás piensen. Al liberarnos de la presión de seguir las normas impuestas por la sociedad, encontramos una mayor libertad para tomar decisiones que reflejen nuestra verdadera esencia. Sofía siempre había seguido las expectativas de su familia en cuanto a su carrera. Sus padres querían que fuera abogada, y aunque ella disfrutaba de su trabajo, siempre sentía que algo le faltaba. Un día, después de un largo periodo de reflexión, decidió dar un giro a su vida profesional. Sofía renunció a su puesto de abogada y se dedicó a su verdadera pasión, la fotografía. Aunque al principio recibió comentarios negativos de amigos y familiares, Sofía se mantuvo firme en su decisión, entendiendo que la vida es demasiado corta para vivir bajo las expectativas ajenas. Con el tiempo, su carrera como fotógrafa floreció, y lo más importante, experimentó una sensación de autenticidad y satisfacción que nunca había sentido antes. La idea de que la vida debe ser justa es una creencia que muchas personas tienen profundamente arraigada. Nos lleva a pensar que, si trabajamos duro y actuamos correctamente, deberíamos recibir recompensas proporcionales. Sin embargo, la vida no siempre es justa. No siempre conseguimos lo que creemos merecer, y esto puede generar frustración, ira y resentimiento. Al liberarnos de la idea de que todo debe ser justo, comenzamos a aceptar las circunstancias tal como son, y aprendemos a enfocarnos en lo que podemos controlar, sin esperar que el mundo se acomode a nuestra visión de justicia. Este cambio de perspectiva nos ayuda a vivir con menos resentimientos y más paz interior. Tomás había trabajado incansablemente durante años en su empresa, pero a pesar de sus esfuerzos, no recibía el reconocimiento que sentía que merecía. Observaba cómo otros, que no trabajaban tanto, parecían obtener los ascensos y recompensas que él anhelaba. Al principio, esto lo llenaba de frustración y lo hacía dudar de sí mismo. Sin embargo, un día decidió que ya no quería vivir con ese sentimiento de injusticia. Tomás comenzó a enfocarse en lo que podía controlar, mejorar sus habilidades, aprender más y asumir proyectos nuevos por su cuenta. Aunque nunca recibió el ascenso que pensaba merecer, encontró un trabajo independiente que lo hacía sentir realizado y valorado. Aprendió a no depender de la justicia externa para ser feliz. La procrastinación es uno de los mayores obstáculos para alcanzar nuestras metas. Muchas veces posponemos lo que sabemos que debemos hacer, esperando el momento perfecto o el estado de ánimo adecuado. Sin embargo, el momento perfecto rara vez llega, y mientras tanto, seguimos postergando nuestras responsabilidades. Romper con la procrastinación implica reconocer que la acción, aunque no sea perfecta, es mejor que la inacción. Al tomar acción de inmediato, incluso en pequeñas dosis, podemos avanzar, ganar confianza en nosotros mismos y eliminar el estrés que se acumula cuando dejamos las cosas para mañana. Mariana tenía una serie de tareas que había estado posponiendo durante semanas: limpiar su casa, organizar su oficina y comenzar un proyecto personal que le apasionaba. Cada vez que pensaba en ellas, sentía una sensación de incomodidad, pero en lugar de hacer algo, se distraía con otras actividades. Un día, decidió que ya era suficiente. Comenzó por lo más pequeño, limpiar su escritorio. Al poco tiempo, se dio cuenta de que no era tan difícil como pensaba y que, en realidad, comenzar la tarea la motivaba a seguir adelante. Terminó organizando toda su casa en un solo día, y al día siguiente, comenzó a trabajar en su proyecto personal. Mariana aprendió que la clave estaba en comenzar, sin esperar el momento ideal, y de ahí todo se volvió más fácil.
La independencia no solo es una cuestión financiera, sino también emocional y psicológica. Muchas personas dependen de las opiniones de los demás para sentir que valen algo, o esperan que otras personas tomen las decisiones por ellas. La independencia, sin embargo, se basa en la capacidad de tomar decisiones propias, confiar en uno mismo y vivir de acuerdo con los propios valores y principios, sin buscar validación externa. La proclamación de nuestra independencia es un acto de valentía y autodefinición, donde tomamos control sobre nuestra vida y comenzamos a vivir sin ataduras. Isabel había vivido toda su vida bajo la influencia de su madre, quien siempre tomaba las decisiones más importantes por ella. Isabel vivía en la sombra de las expectativas de su madre, lo que la hacía sentir incapaz de tomar sus propias decisiones. Un día, tras una conversación honesta con ella misma, Isabel decidió que ya era hora de ser independiente. Empezó por tomar pequeñas decisiones, como elegir qué carrera seguir o dónde vivir, sin consultar constantemente a su madre. Aunque al principio fue difícil, Isabel pronto se dio cuenta de que al hacer esto, se sentía más fuerte, más segura de sí misma, y más capaz de crear la vida que realmente deseaba. La ira es una emoción destructiva que, aunque natural, puede arruinar nuestra paz interior si no aprendemos a gestionarla. Cuando nos dejamos llevar por la ira, reaccionamos de manera impulsiva y a menudo, las consecuencias no son las que deseamos. Aprender a manejar la ira implica reconocerla cuando aparece, tomar una pausa antes de reaccionar y buscar formas más constructivas de expresar lo que sentimos. Al liberarnos de la ira, ganamos control sobre nuestras emociones y empezamos a cultivar relaciones más saludables y armoniosas. Ricardo solía explotar de ira con facilidad, sobre todo cuando algo no salía como esperaba. Desde discutir con su pareja por trivialidades hasta gritar en el tráfico, su ira parecía ser una respuesta automática ante cualquier frustración. Un día, decidió que ya no quería vivir con esa constante tensión. Comenzó a practicar la respiración profunda cuando sentía que la ira lo invadía, y en lugar de reaccionar impulsivamente, daba un paso atrás y se tomaba unos minutos para calmarse. Con el tiempo, se dio cuenta de que sus relaciones mejoraron y que, al controlar su ira, se sentía mucho más tranquilo y en control de sí mismo. El último capítulo nos presenta una visión de lo que sería una vida libre de las zonas erróneas. Es el retrato de una persona que ha aprendido a vivir sin culpas, sin preocupaciones innecesarias, sin depender de la aprobación de los demás y que ha tomado control de su vida. Esta persona es autónoma, toma decisiones con confianza, y vive con autenticidad. Ya no se siente atrapada en las expectativas sociales, sino que sigue su propio camino con paz y determinación. El objetivo es que todos podamos aprender a vivir de esta manera, rompiendo las barreras que nos limitan y abrazando nuestro verdadero ser. Ana es un ejemplo de alguien que ha trabajado durante años para eliminar sus zonas erróneas. Ya no se deja influenciar por las expectativas de los demás ni por las emociones negativas que solían controlarla. Ana ahora se dedica a hacer lo que ama, tomando decisiones basadas en lo que siente que es mejor para ella. Sus relaciones son más profundas porque las basa en el amor propio y la honestidad, no en la necesidad de ser aprobada. En su vida, ha dejado de lado las preocupaciones y la culpa, y ha aprendido a vivir plenamente en el presente, disfrutando de cada momento con serenidad y gratitud. Ana es un claro ejemplo de que, al eliminar nuestras zonas erróneas, podemos vivir una vida más plena, auténtica y feliz.